estas charlas y así Sí, corta como recuerdo. Y algún día tal vez a alguien le sirva algo, ¿no? dale. No, bueno, te Me decía, decías de Clara, ¿no? De Clara, sí, es un pero texto es de un... Schelling. Schelling es, viste, es un autor romántico y me interesa en este momento que estaba indagando por el tema este del surgimiento de la teoría sobre el inconsciente. Y obviamente que el romanticismo tuvo mucho que ver, porque, digamos, digamos un poco como dice Ellenberger, ¿viste? El tema del inconsciente, digamos, o el uso de las fuerzas Mm. inconscientes es antiquísimo en la humanidad, pero digamos, la teorización sobre el inconsciente es muy tardía en realidad. Un poquito en Leibniz podemos encontrar estas primeras percepciones inconscientes, pero digamos, los primeros que empiezan a teorizar el tema del inconsciente son los románticos, básicamente. ¿Sí? Perdón, Sí, Jorge, sobre este punto simplemente como pequeña sí, postilla, que sí, Leibniz me parece que la cuestión del inconsciente tiene que ver más bien con una cuestión de percepción, es decir, exacto, hay percepciones que son evidentes, claras y distintas, por decirlo así, y seguro. él las llama apercepciones a esas, ¿no? Exacto, sí, Y efectivamente. percepciones que son como el ruido global, digamos, del mar, digamos, pero no Exacto. estamos atentos a cada A cada molécula una de de las agua haciendo gotas, claro. ruido, digamos, o sea, cada gota, digamos. Es lindo ese efecto, que todavía no es un inconsciente digamos, volitivo, no es un inconsciente de los límites de la razón o de pensamientos que no sean razones. Entra por el fenómeno de la percepción, por lo pronto me parece en Leibniz, por lo menos en este punto, en esa Sí, diferencia entre percepción y la sí, percepción, ¿no? si no recuerdo mal, eso lo plantea el ejemplo incluso que vos mencionaste, es el del mar, en el prólogo de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, ¿no? Que escribe Exacto, justamente para enfrentarse a Locke. que lo tengo ahí, lo Este, estoy mirando en este momento, sí. sí, bueno, ahí está ese ejemplo que es buenísimo. Así que sí, ahí yo creo que aparece, incluso en el contexto de la filosofía moderna, por primera vez esta noción de inconsciente, porque todos los autores anteriores, tanto Descartes como Locke, etcétera, no admitían los fenómenos inconscientes. Así que bueno, eso creo que fue un primer aporte interesante de Locke, pero como vos bien decís, no profundizó evidentemente mucho en esa cuestión. Yo creo que el siguiente paso donde se empieza a tematizar, aunque obviamente estamos muy lejos de lo que va a ser a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, es en el romanticismo, básicamente, en el romanticismo y en la filosofía romántica que la acompaña, ¿no? Y ahí justamente está un autor como Schelling. Schelling es digamos, de los autores del idealismo alemán, quizás el que está más cerca del romanticismo, ¿sí? Claramente, sí, sí. Y el tema con Schelling, viste, es que es un autor que va cambiando todo el tiempo a lo largo de su vida, viste, se habla Tuvo como de... una larga vida, por otro lado, ¿no? Sí, exacto. Y se dice como que tuvo 5 etapas filosóficas, y aparte tiene muchos textos inconclusos y es muy complejo por momentos. Pero el otro día justo encontré un diálogo que también quedó inconcluso, pero que es muy interesante, que se llama Clara. Y se tradujo hace poquito al español. Después te lo envío el texto. Sí, Y es muy interesante porque es un diálogo sobre el tema de la muerte, básicamente. ¿Sí? Y toca un montón de cuestiones propias del romanticismo, ¿no? La relación con la naturaleza, claro. lo emocional, está el tema del inconsciente, que se nota por momentos que empieza a aflorar, está el tema del sueño magnético. Schelling estaba fascinado con el tema de lo que en su época se llamaba el sueño magnético, digamos, todavía no era la hipnosis propiamente, eso viene un poquito después, en torno a 1840, pero digamos, es la época del mesmerismo, de alguna manera, y la fase siguiente que es el sueño magnético, ¿no? Y él va tocando todos estos temas en este diálogo, que por entonces es muy interesante, pero lamentablemente quedó inconcluso, así que bueno, evidentemente no lo terminó de trabajar, pero eso es lo último que estuve leyendo y la verdad que me parece sumamente interesante, ¿no? Claro, pero lo interesante ahí, como bien decís, Jorge, digamos, es el tema del romanticismo, porque le agrega a esto que decíamos antes, de una especie de inconsciente en la percepción, un inconsciente en las pasiones te Exacto, dominan con fuerzas que no son explicables, ¿no? Y que son más poderosas que la propia razón. O sea, exacto. este deslizamiento de lo esencial de lo humano, no en la conciencia, en la razón, en el juicio racional, en la lógica, etcétera, sino que hay algo más fuerte, antropológica y psicológicamente, que son las pasiones, y que no son claramente racionales. Es decir, me parece que habría una especie así como de ecuación que pone en misma línea conciencia, razón y Claro, voluntad o algo así, y que estas fuerzas eh,
no racionales y más son más determinantes, ¿no? Y seguro, sí, que sí, sí. son propias, digamos, del sujeto. Bueno, un poquito ya en el Schopenhauer debe haber algo sobre Sin esto duda. luego, Bueno, ¿no? son contemporáneos Schelling y Sí, sí, sí. Schopenhauer, así que sí, y yo creo que, digamos, aparte, digamos, dejando a lado la cuestión del arte, que sin duda quizás es lo más conocido del tema del romanticismo, yo creo que su principal aporte en realidad para el campo filosófico viene por este lado que estamos mencionando, justamente el tema del inconsciente y un poco siguiendo con lo que vos decías, un poco recuperar el tema de la noche, ¿no? O sea, mientras que la ilustración es la luz, justamente el romanticismo es la noche, es el sueño también, ¿no? También Ahora, está todo ese juego, ¿no? Con el tema del sueño. y también tiene que ver con, me parece, recuperar el lugar del cuerpo, ¿no? Porque este cuerpo que maquínico, este cuerpo Sí, mecanicista, ¿no? Digamos, exacto. yo creo que en el propio Leibniz ya debe haber un poquito algo Sí, distinto, un mecanicismo, hay un organicismo, me parece distinto, la sin mónada y duda. demás también tiene me parece algo distinto al respecto, pero me parece que la naturaleza en Schelling y lo orgánico y demás empieza a tener otro calibre que una máquina, Absolutamente. ¿no? De hecho, fíjate que todavía no lo leí, pero justamente conseguí otro diálogo de Schelling que se llama Bruno. Y obviamente es un recuperar las ideas de Giordano Bruno. Y Giordano Bruno es claramente un organicista, como vos bien decís. Giordano Bruno habla de la idea del alma del mundo, un poco retomando a Platón en el Timeo, ¿no? O sea, hay un alma del mundo, todo está animado. Justamente es el modelo exactamente opuesto al de la ciencia moderna, ¿no? Al de Descartes o al de Galileo, ¿no? El Sí, sistema claro. mecánico, ¿no? Yo creo que justamente los románticos están recuperando eso, justamente, ¿no? Esa visión mucho más vitalista, si querés, de la Sí, naturaleza. sí, y me parece también después el lugar que va a tener, a su vez, como repercute esto en la propia concepción del psiquismo, o del yo, Claro, o de la conciencia, porque me parece que el otro gran ahí, Fichte, ¿no? Y de un yo, un sí, pan-yoísmo, absoluto. digamos, Claro, ¿no? Sí, claro, claro. que lo que aparece, digamos, ya después con las teorías psicológicas, psicoanálisis, de luego, es también separar el yo de la conciencia, ¿no? Porque en Descartes esto es una continuidad, un mismo Sí, bloque, y asignar que psíquicamente el yo es algo mucho más vasto que la conciencia y que la conciencia es solo un reducto, claro, digamos, para el yo y que el yo le suceden, digamos, procesos mayores a los que sabe inmediatamente de sí, ¿no? O sea, justamente un poco lo que Freud describe con respecto al inconsciente es que el inconsciente, más allá de ser una especie de lugar oscuro detrás de la conciencia, es la discontinuidad de la conciencia, ¿no? La lagunosidad de la conciencia. Me parece que el gran descubrimiento de Freud no es solamente que existe algo detrás que tiene otra lógica, donde claro, operan las cosas más oscuras o irracionales. Me parece lo interesante de Freud es que el inconsciente es lo que irrumpe en la superficie de la conciencia, ¿no? O sea, el acto fallido, el claro. lapsus, los mismos síntomas. Esto es lo interesante, ¿no? No como si dijera, mira, en el fondo de mi casa hay algo que nunca entro porque debe No, ser un claro. galpón oscuro y si abro ahí no sé qué. No, Freud de algún modo, sí, desde luego que en algún momento hace la metáfora de psicología profunda. En mi época todavía teníamos la materia de psicología profunda, como si Sí, sí, uno sí. estudiara la psicología de la superficie, que es de la conciencia, las facultades, etcétera, de la digamos, bueno, ¿no? De esa mente que está a flor de piel, y después habría, viste, mecanismos muy oscuros, que es un poco también, en otro sentido, también en otras teorías un poquito más generosas en lo simbólico y casi me daría de decir lo esotérico, como las de Jung, Claro, el inconsciente colectivo, los arquetipos, ahí nos ponen un terreno de un inconsciente que ni siquiera no es solamente una especie de interrupción en la conciencia, es una especie de terreno común de la humanidad que es mucho más grande y mucho más fuerte que lo que heredamos conscientemente o lo que seamos conscientemente, ¿no? Digamos, sí, sí, sí. y el impacto que eso tiene, ¿no? Seguro. Pero pensé que uno pensaría, pero viste que uno, por ejemplo, a veces uno necesita remontar un poco a los griegos, tanto en la filosofía como en la cultura griega, y uno piensa, por ejemplo, en Ilíada, ¿no? No son muy conscientes los personajes de lo que pasa allí, ¿no? Y lo que hacen, lo remiten a divinidades que si hoy uno lo pensara serían delirios y alucinaciones, ¿no? Las que tienen cuando le presentan los dioses, son cosas que son medias, ¿no? Pero Sí, uno sí, piensa, sí. por ejemplo, cuando
Agamenón le roba a la mujer a Aquiles y las troyanas, ¿no? Sí, sí, sí. Y se arma un lío y la asamblea lo condena al propio Agamenón, ¿no? Un ejemplo de democracia sorprendente, ¿no? Al propio jefe, ¿no? Y Agamenón se defiende de una forma rara, ¿no? Pero se defiende como la única manera que puede decir es, yo no sabía lo que pasaba, hay fuerzas que me tomaron, la até creo que es, me Sí, tomó, y bueno, y yo no soy dueño de eso, ¿viste? O sea, ¿qué soy yo? Yo soy una lámina mínima que apenas puedo decir yo. No es que soy dueño de toda una serie de, ni dueño ni responsable de las cosas que me suceden, ni del destino, ni de las fuerzas interiores, ni de los impulsos, ni de la, fui tomado por eso, más o menos como Helena de Troya, tomada claro, por claro. las pasiones. ¿Y de qué soy responsable? Serán los dioses. Acepto los castigos, pero qué sé yo. No digo, ya había hay algo ahí como Sí, 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 sí. consciente, pero bueno, qué sé yo, hoy teníamos inconsciente, ¿no? Digamos, pero fuerzas que Seguro, te sí, sí, sí. atraviesan y que no son Sí, tuyas. incluso eso que vos estás mencionando se ve muy claro en la medicina antigua también recurría mucho a esas fuerzas inconscientes para generar este, cambios en la salud. Así que sí, sí, yo creo que eso lo decía Ellenberger en su libro sobre el nacimiento del inconsciente y, digamos, el uso de estas fuerzas inconscientes ya estaba probablemente desde tiempos inmemoriales, solo que, claro, requirió mucho tiempo para llegar a tematizarse, justamente, ¿no? Y volviendo a lo que decías de Fichte, bueno, es interesante porque Schelling en un primer momento tiene un vínculo con Fichte, pero claramente después empieza a alejarse y va reivindicando más el tema de la naturaleza. Eso es un poco lo que empieza a marcar la diferencia. O sea, para Schelling la naturaleza no es simplemente un no-yo, digamos, algo que, digamos, que es un derivado de la propia subjetividad, digamos. Es un absoluto la naturaleza, digamos. Por lo menos en una etapa tiene de filosofía de la naturaleza, donde la naturaleza es el absoluto, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, sin duda, es un poco lo que hablábamos de ahí plantea el tema del alma del mundo, que de alguna manera conecta todos los fenómenos. Y es interesante porque algo que comentaste recién, eso es lo que me dio pie para pensar esto, es que en Schelling también hay mucho lugar, incluso en este diálogo Clara, un poco al tema de la clarividencia y un poco como que se abre al tema de los fenómenos paranormales de alguna manera, ¿no? O sea, ahí hay un camino para seguir un poco por el lado más esotérico, evidentemente, ¿no? Él avanza un poquito y le interesaban ese tipo de fenómenos, obviamente, ¿no? Que no se pueden explicar un poco, como decíamos antes, en términos estrictamente científicos, ¿no? Bueno, ahí, digamos, comentando algo un poquito lateral, pero saliendo de la parte ensayística y del tratado, como escribían los filósofos en esos tiempos, Sí, los ensayos les permitían a ellos, como género, vislumbrar un poquito, ir por otros lados más literarios, más de claro. inquietudes que no pueden, y pone esas inquietudes en términos de ficción o de preocupaciones, o sea, soslayan un poquito digamos, el rigor, entre comillas, que le pediría una enunciación sistemática y cuidada de conceptos, y se plantean estas cosas, ¿no? Por eso la literatura siempre ha estado un pasito antes, Sí, el arte en general, con esos permisos intuitivos o esos permisos de programatización o de presentación sin tener que justificarlo, ¿no? Y muchas veces han sido como efectivamente ejercicios, no sé si anticipatorios, pero más libres con respecto a seguro. formularse algunas hipótesis, algunas inquietudes, ¿no? Sí, 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 Eh, absolutamente. no, y pensaba en esto, Jorge, me parece que también hay un tema ahí, por lo menos, bueno, yo creo que a fines del siglo XIX ya empezó a ser claro, y bueno, el siglo XX, que es el lugar que se le da al lenguaje en todo esto, ¿no? Porque me parece que el lenguaje también dejó de ser el reducto de la conciencia de una actividad lógico, formal, y el lenguaje mismo es donde eso habita, es decir, el lenguaje es básicamente un mecanismo que opera inconscientemente, ¿no? Desde la recepción del lenguaje, que no lo hacemos, no lo hacemos conscientes de sus mecanismos. Digamos. Creo que el propio Leibniz decía, creo, o no sé, Leibniz o Humboldt, uno de los Humboldt, que decía que tenemos una relación claro confusa con el lenguaje, si no estamos atentos al lenguaje, sí pero no, Claro. no estamos Sí, sí, pensando, sí. voy a usar una oración subordinada, voy a hacer un predicativo subjetivo obligatorio, ni estoy pensando todo el tiempo en
las actuaciones verbales o las posiciones, no sé, X. Y sin embargo funciona, nos damos cuenta un poco de eso cuando hablamos un idioma no de primera mano, etcétera, ¿no? De todos estos problemas, ¿no? Pero ya hay, por lo menos lo que descubre el psicoanálisis, ¿no? Es esto, ¿no? Que el inconsciente es atravesado por el lenguaje y el lenguaje es la forma en que el inconsciente, por lo menos es inconsciente, pero desde luego habría que decir que el psicoanálisis también se plantea un tipo de inconsciente, Claro. Digamos, no es exactamente el inconsciente romántico, que es así un poco más pasional, más dionisíaco, ¿no? Y una especie de fuerzas que te llevan a una cosa irracional. Yo creo que hay una frase que rescata Lacan, yo no sé dónde la dice Freud, pero la rescata Lacan, y que dice, Freud siempre dice lo mismo, que la razón, aunque en voz muy baja, siempre dice lo mismo, ¿no? Pero esto no lo dice con respecto a, no sé, el método científico y la razón, y no sé, cartesianamente, no. Esa razón del inconsciente, esa razón que se ve, no sé, en el síntoma, esa razón que se ve a nivel de una estructura subjetiva que se arma la vida como puede, y que tarde o temprano, digamos, no sé, en el trabajo analítico eso va a aparecer, ¿no? Digamos, llegado el caso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver ahí con la propia estructura del lenguaje humano, que es así, ¿no? Es una estructura, claro, confusa, ¿no? Que no se entendería como tal, ¿no? Porque de luego que una cosa es estudiar sintáctica, gramática, etcétera, y otra cosa es qué es el lenguaje. El lenguaje no es justamente un fenómeno transparente, ni en lo comunicativo, ni etcétera. De hecho, donde más se puede ver, o uno instancias donde se puede ver, es inconsciente, por lo menos es inconsciente psicoanalítico, ¿no? Es en nuestra relación al lenguaje, ¿no? Y la relación que el lenguaje tiene con nosotros, porque el otro punto es que nos constituimos por ese lenguaje donde nos habita esa dinámica inconsciente, ¿no? Claro. Y el sujeto no es ni transparente, ni domina el lenguaje, ni menos aún el acto comunicativo. Digamos, una de las cosas que un poco rechaza el psicoanálisis es la concepción meramente comunicativa del lenguaje, ¿no? Claro. O sea, de hecho, vivimos de esos fracasos, ¿no? Y nos constituimos un poco en esos fracasos, digamos, del lenguaje, ¿no? Sí, sí. Pero Ahí creo que Nietzsche también pudo influir mucho, ¿no? Freud leyó mucho a Nietzsche, sin duda, entonces está presente toda esta cuestión del lenguaje en Nietzsche, ¿no? Me parece que pudo haber influido de sí, alguna manera. no, la verdad que nunca me parece que en ese punto lo hizo tan explícito Freud, Mm, pero yo te juro que sí, hay un espíritu de época que es que bueno, y que después esto, digamos, la paradoja de que justamente están haciendo la lingüística, ¿no? Digamos, Saussure, Peirce por otro lado, pero yo Freud sin ningún contacto con eso, sí, pero sí. Saussure ningún contacto tampoco, seguro, donde se trató de establecer un poco una teoría, una ciencia del signo, pero bueno, justamente el psicoanálisis lo que advierte que esa arbitrariedad del signo lingüístico, o sea, la arbitrariedad significante-significado, digamos, que es una arbitrariedad porque justamente lo inconsciente trabaja allí, ¿no? En esa barra de significación que hace que ese desajuste no sea solamente comunicacional o terminológico, ¿no? Yo creo que ahí sí, Nietzsche está, digamos, cuando en verdad y mentira en sentido esta moral, él se anticipa a todo Sí, esto que la lingüística lo va a decir más formalmente, ¿no? Digamos, se anticipa, no sé, 40 años a eso que después la lingüística va a formalizar, que es que la relación es totalmente convencional, ¿no? Pero bueno, exacto, sí, él sí, sí. lleva a, por lo menos en ese texto, a derivaciones más filosóficas, metafísicas, políticas, y bueno, armamos un lenguaje y nos creemos que eso es verdad simplemente porque hicimos una convención, ¿no? O sea, no es que... Seguro, Y él sí, sí. de ahí creo que lo vincula Nietzsche también, la palabra no es lo mismo, y él claramente no lo pone igual, pero la palabra y el concepto, es decir, así como una especie de convención de la palabra sobre la designación de una cosa, y eso es arbitrario, también hay una especie de arbitrariedad en los conceptos, la arbitrariedad que eliminó toda particularidad, es decir, cuando Claro, decimos el concepto, creo que dice el concepto de hoja, claro. y que hay cientos de árboles, la hoja es una especie de común denominador de todas las particularidades de las hojas que las hemos perdido a todas cuando hemos nombrado a una hoja, digamos, ¿no? O lo que Sin sea, ¿no? duda, sí, sí, sí. Como Hay una... un empobrecimiento de la realidad. Sí,
Sí, Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, Mira, a raíz de esto que decís, Walter, recordé recién que en este diálogo Clara, este, que es muy interesante porque por un lado lo que plantea el texto es que hay como en el ser humano una división tripartita, habla de cuerpo, alma, espíritu, y un poco como el tema es la muerte, la idea es que, digamos, con la muerte, digamos, eh, el alma y el espíritu se liberan, digamos, terminaríamos siendo espíritus, pero hay una concepción interesante y por un lado es que en realidad eh, el cuerpo de alguna manera es como transfigurado por el alma y el alma a su vez transfigurada por el espíritu. Con lo cual en definitiva todo es transfigurado por el espíritu, incluso toda la naturaleza. O sea, es como que hay una salvación cósmica a partir del alma humana y en última instancia después cuando seamos puros espíritus. Pero bueno, más allá de eso, en un momento hace Schelling una pequeña referencia al tema del lenguaje y lamentablemente no lo desarrolla mucho, pero lo que plantea es la idea en realidad de que cuando seamos puros espíritus vamos a tener o vamos a recuperar una especie de lenguaje primordial, de alguna manera. Un lenguaje primordial que va a ser eh, un lenguaje que capta la verdadera, llamémosla naturaleza o esencia de las cosas, de alguna manera, ¿no? O sea, no sería ya un sistema convencional, sino que sería una captación del lenguaje, no sé cómo llamarlo, digamos, mm, que capta la verdadera esencia. Pero bueno, claro. igual él lo que dice es que en ese estado de puros espíritus ya no vamos a necesitar comunicarnos, obviamente, pero vamos a tener este lenguaje supuestamente que nos va a permitir conocer plenamente Bueno, lo en sí de las cosas. como sea, es muy bonita Sí, esta concepción, ¿no? Pero me hace acordar, hablando de esto, de eslabonar cosas, ideas, un poquito la teoría de Scheller, ¿no? De Max Scheller, sí, poco tiempo después de los valores, porque sí, también en esta dicotomía hecho-valor, o dicotomía, ahora vamos a decir, cuerpo, alma o materia, materia-mente, eh, él agrega un tercero, ¿no? Que claro, sería el espíritu. sinónimo al espíritu, que decís El vos, espíritu, pero sí, también hay tres formas de conocimiento que me parece que pone acá, porque está el conocimiento sensible que correspondería sí, al cuerpo, el conocimiento racional, como se lo hacía en estas palabras, mente-alma, y habría algo, haciendo la analogía acá, pero por ahí es forzada si la queremos hacer absolutamente, esto que sea el espíritu y que para Scheller tiene que ver con los valores, digámoslo así, que se capta por intuición. Y la intuición acá la toma como una fuente válida de conocimiento, sí, 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 y una intuición que sería como ese lenguaje primigenio, digamos, que nos claro, haría capturar inmediatamente bueno, que los valores de salud son más importantes que los valores de lo agradable y desagradable, y que los valores estéticos, etc., y que los valores de los sagrados, que esa escala, ese escalafón, se intuye directamente que es así, y sin explicarlo, sin palabras, por así decirlo, porque es un lenguaje primigenio, ¿no? Pensé que hay como una órbita ahí sí. también Y sí, de sí, muy probable. validez de eso, que corta un poquito estas dicotomías, ¿no? O sea, porque la dicotomía uno la puede cortar o reducción, una reducción materialista o yendo agregando un tercero, digamos, ¿no? Exacto, Que seguro, en sí, este sí, sí. caso, digamos, ¿no? Pero me parece que sintonizan un poco estas variables y fueron retomadas, ¿no? Porque, pero qué bonito eso de la transfiguración, ¿no? Sí, la verdad Sería que es muy este, original. Porque lo que plantea es que, digamos, la naturaleza también tiene que salvarse de alguna manera. No puede ser que seamos solamente nosotros los que nos salvemos. bueno, vos es que en otra referencia, digamos, más ligada al budismo y demás, había una enseñanza que había escuchado que decía que hasta el pasto, las montañas, el agua tiene que alcanzar su nirvana, ¿no? O Claro, sea, serían como la referencia, digamos que uno diría, bueno, se salva a los seres humanos. Y pensemos que el cristianismo viene de estos debates jansenistas o los jacobinos o no sé, que se salvan algunas almas elegidas y el resto se no, viste, la sí, doble sí, sí. condenación. Ahí está, esta es una otra visión un poquito más, no sé si generosa o más Sí, global, o, o poniendo en una visión así más orgánica de la naturaleza no es un soporte material para que algunas almas se salven. claro. Es todo un proceso de unidad, ¿no? Sí, yo creo Sí, que eso es clave, por lo menos en el romanticismo de Schelling es sí, clave el haber recuperado esa cuestión, ¿no? O sea, frente, lo que decíamos antes, ¿no? Frente a la tradición ilustrada, que en general es mucho más antropocéntrica y un poco está esta idea de que el hombre se contrapone a la naturaleza y busca dominar la naturaleza.
acá está esta idea de que hay como un estrecho vínculo, una continuidad entre el hombre y la naturaleza, y el hombre de alguna manera tiene que contribuir para su salvación, de alguna manera, para la salvación de la naturaleza, Sí. de alguna Bueno, manera. claro, la visión más racionalista, más hegeliana, aunque tendría, me parece, sus matices Hegel ahí, ¿no? Es el hombre es la cúspide de todo Claro, porque tiene la capacidad del pensamiento, la conciencia y de ser el espíritu mismo, digamos, que se expresa y recupera y justifica todo lo demás. O sea, si todo esto estuvo hecho por algo, fue para que el ser humano existiera y con su razón diera cuenta de todo esto, ¿no? Y el yo de Fichte o el espíritu absoluto de Hegel sería como el punto culminante de toda la creación o de todo lo que hay, y el hombre justifica todo eso, o sea, justifica que hace 14 millones de años haya existido un Big Bang, todo esto era para esta fiesta, ¿no? Digamos, para este opúsculo, digamos, ¿no? Y, y bueno, sí. este, sí, esta es un poco ¿no? Qué sé yo, la perspectiva que tienen estos autores, ¿no? No sé, yo me pregunto muchas veces si, hoy, cómo corre un poco el mundo, cómo queda, porque esto más bien tecnológicamente avanzó mucho en una dirección y filosóficamente no sé si estamos con muchas más herramientas teóricas para decir algo distinto, ¿no? Digamos, no sé, me pregunto a veces un poco eso, cómo plantearlo, ¿no? Este, Sí, este tipo de reflexiones por lo menos no se las ve muy presentes en la filosofía más contemporánea. O contemporánea me refiero a las últimas décadas. La verdad que yo por lo menos no la veo tan presente. Este tipo de cuestiones, ¿no? Que creo que siguen siendo fundamentales, un poco brillan por su ausencia. sí, me parece que hay algunas reflexiones interesantes. Hay un autor de chino, de Hong Kong, Yuk Yui, no sé cómo se pronuncia bien, Yuk Yui igual, que él plantea un poco los problemas de donde la tecnología y demás tiene que ensamblarse en una especie de cosmotecnia, digamos, y que habría una especie de problema, digamos, no de continuidad exacta de la naturaleza y la técnica es una sola cosa, pero hay que revisar todo eso y otros autores como Benjamin Bratton, otro autor, un americano en este caso, que analizan mucho esta especie de continuidades en donde los fenómenos, claro, en el fondo la naturaleza también son circuitos de información, ¿no? ¿Y por qué no las máquinas? Si en algún punto no hay tal distancia, como que está la naturaleza, el hombre, y el hombre hizo máquinas y esto es algo de una heterogeneidad total. No, no. Las máquinas también son parte de circuitos de información, en algún momento entrarán en circuitos de información, desde luego aparecen los problemas psicológicos y de la compatibilidad o no, pero sin tener una visión separatista, digamos, sin tener una visión donde hay una especie de exclusión y de soberanía, como si lo humano fuera un fenómeno que se aleja de la naturaleza y lo que hace también. Bueno, habría que entender eso en una especie de continuidad, ¿no? Olvidémonos acá de los problemas psicológicos, efectivamente, del riesgo cierto, digamos, de que todo esto ya no funcione más, ¿no? Pero en otros ámbitos, nadie diría que la casa que hace el castor es un elemento no de la naturaleza, ¿no? No, no, claro. La casita del hornero, digamos. O sea, es parte un poco de esa naturaleza que se expresa a través de ese artificio animal, del instinto, no sé. Claro, uno diría, pero no, del Apolo 11 no es la naturaleza, ¿no? O sea, nada, el antropoceno es justamente una capa de novedad, ¿no? Pero volviendo a Nietzsche, como decías vos, cuestionar un poco el lugar cúspide del ser humano, ahí justamente, de verdad y mentira en sentido extramoral, comienza desplumando al ser humano y esta Sí, aventura, como si esto fue una pequeña cosita, duró poco, el planeta se congeló y a nadie le importó ni el conocimiento humano, ni la inteligencia, ni el saber, y fue como muy lapidario con eso, ¿no? Y bueno, y sí, en una especie no sé si giro romántico o surcar más en eso, Nietzsche ahí por lo menos habla del hombre irracional, el hombre intuitivo también lo llama así, sí, es ese hombre que sabe, digamos, enfrentarse a la tormenta y no se tapa con una capa absurda, ¿no? sí, Porque en el sí. fondo él es más, yendo por otro lado, pero es más honesto en el ser humano esa pasión, y el más enmascarado de todos es el hombre racional, que Claro, es una máscara y se tapa, digamos, en esa glaciación del cerebro y de la razón, ¿no? Digamos, llegado al caso seguro. es más honesto en eso, ¿no? Pero bueno, qué interesante esto, ¿no? Sí. Ah, y yo creo que Nietzsche tiene
aunque sea vía Schopenhauer, tiene mucha influencia de los románticos. Por lo menos en la etapa de juventud, creo que hay lo dionisíaco que vos mencionabas hace un ratito, claramente viene de lo romántico, eso es clarísimo. Es un poco la voluntad de Schopenhauer también, ¿no? Bueno, no te puedes sustraer a eso, ¿no? Desde luego, Claro. ¿no? Es como que sucede, está ahí y tiene ese efecto, ¿no? Después se verá, digamos, cuánto romanticismo hay en el superhombre, o esa transmutación de los valores, o esa afirmación de la vida, ¿no? Digamos, Mm, evitando la negación de mundos, ¿no? Pero bueno, pero sí hay una teoría de las fuerzas, ¿no? Hay Deleuze y más le ponen énfasis a esa teoría de las fuerzas, ¿no? De las sí. cantidades, ¿no? Esos otros temas muy interesantes, las intensidades, y eso ha tenido todo un camino ahí desarrollado, ¿no? No sé, ahí hay una, porque bueno, habría que saber un poco más, ¿viste? Pero se ha trabajado mucho sobre el tema de la naturaleza, lo orgánico del cuerpo en autores como, por ejemplo, no sé, de Deleuze, trabaja Sí, mucho sí, eso, sí, sí, seguro. vía también con Esquil o Sí. personajes así, ¿no? Seguro, sí, 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 sí. Bueno, incluso en Berzón mismo está muy presente, ¿no? Digamos, el elan vital es la fuerza vital, ¿no? Y en definitiva, ese impulso vital tiene a su vez una manifestación en lo que sería el impulso psicológico, digamos. O sea, hay un impulso psíquico, digamos, en Bergson, que en él se manifiesta sobre todo a través de la voluntad. ¿Sí? O sea, hay toda una continuidad entre impulso de vida, impulso psicológico, impulso de la voluntad, y creo que eso también puede haber llegado de Les, de alguna manera, estas nociones. Sí, sí, sin duda. Sí, hay tanto para recorrer acá, ¿no? Bueno, Jorge, ¿y de qué haremos una próxima charla? No sé, Tan buenas, ¿eh? Lindo, lindo. la verdad que sí. Eh, sí, porque me parece que hoy hay que recuperar un poquito cierta libertad Sí, seguro. para tomar un poquito estos pensamientos. Además, me parece que hay que recuperar un poco hacia a lo Montaigne el valor ensayístico, ¿no? Sí, Porque sin duda. creo que uno arriesga un poco de que uno elabora hipótesis y no teorías, ¿no? Pero me parece que es esto, ¿no? Y creo que otra forma también de pensar es como recuperar la noción de fragmento, la noción de aforismo, ¿viste? Esos pensadores de como mismo Nietzsche o Montaigne Claro. o Pascal Sí, sí, o sí, sí. tantos otros que sí, mira, estos son pensadores, o Elias Canetti en su último tiempo, o Cioran, ¿viste? Esos pensadores que tal vez no, siempre hay una búsqueda de sistematizarlos, pero que tenés centelleos, ¿viste? Y cosas así que a veces son las que digamos, de luego que esto conjura un poco contra el profesor, ¿viste? Que necesita sistematizar y dar los 5 puntos importantes de evolución y organizarle Sí, las ideas, ¿no? Al pobre sí, sí. autor que no las quiso sistematizar y estaba en Ah, contra de sistematizarla, ¿no? pero bueno, son trabajos distintos, digamos. Están bien los dos, digamos. El del profesor es necesario desde un punto de vista pedagógico, pero bueno, el otro obviamente es mucho más libre, más creativo, abre otros caminos también, ¿no? A la reflexión. Están Sí, buenos. sí, que sea Sí, sí, necesario, sí. sí. Así que bueno, sí, cuando Bueno, quieras, Walter, volvemos a conversar. Veremos cómo viene el cuatrimestre y si tenemos algún ratito libre, volvemos a conversar.